presidencial Miguel Uribe, católico y provida, permanece en estado crítico tras un atentado. El ataque genera rechazo ciudadano, movilizaciones contra la violencia y cadenas de oración. Israel impide el trayecto a Gaza de un barco con activistas que llevaban ayuda humanitaria, mientras en medio de la ofensiva mortal israelí en la franja recuperan el cuerpo sin vida de un rehén tailandés. En Pentecostés, el Papa León XIV destaca que la presencia del Espíritu Santo debe abrirnos al encuentro con los demás, superando malentendidos y prejuicios. La Organización Mundial de la Salud promueve la anticoncepción y el aborto como única solución al embarazo adolescente en países en vías de desarrollo en un documento de 112 páginas. Tenemos el análisis. León XIV trae vasta experiencia como misionero, sacerdote, obispo, cardenal, pero especialmente, como él mismo dice, como hijo de San Agustín. A un mes de pontificado le presentamos un nuevo libro que profundiza en el perfil del Santo Padre. Hola amigos, hola, iniciamos la semana. Así es, Natalia, un gusto iniciarla contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Colombia, donde el reciente atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe ha generado una movilización nacional contra la violencia. Nuestra corresponsal Lida Lozada tiene los detalles. Que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia. El sábado último, una ráfaga de disparos acabó con la calma en el occidente de Bogotá. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay estaba en medio de un encuentro político en la localidad de Fontibón cuando un adolescente de 14 años de edad que se hacía pasar por un espectador más abrió fuego contra el político. Impactos de bala en su cabeza y en una de sus piernas lo dejaron inconsciente de inmediato. Podríamos agruparla en tres grandes grupos. Si fue directamente por tratarse de ser Miguel Uribe Turbay, o si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido político, o si se trata de desestabilizar al gobierno nacional a través de afectar a algunos miembros que piensen diferente a este gobierno. Uribe Turbay es nieto del fallecido presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala. Miguel Turbay es padre de 3 hijas, esposo, católico, defensor de las leyes que protegen la vida y la familia. Se desempeña como senador por el Partido Centro Democrático y en marzo de este año oficializó su intención de ir por la presidencia. Desde entonces, la recuperación de la seguridad en Colombia ha sido su principal bandera de campaña. De tristeza, de impotencia, de rabia, o sea, ya nadie se puede expresar. El domingo, cientos marcharon para rechazar la violencia y la polarización política, cuya responsabilidad se le atribuyen en gran parte al presidente Gustavo Petro. No queremos volver a la Colombia de hace 30 años. En Bogotá, la movilización llegó hasta la clínica donde sigue internado Miguel Uribe. Acá también estamos los jóvenes, quizás en este momento donde hay tanta incertidumbre, tanto miedo, preocupación por la salud de Miguel, acá nos unimos en oración. Su situación es de máxima gravedad. Su esposa pide a los colombianos continuar las plegarias para que un milagro les salve la vida al político de 39 años de edad. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte, que no desfallezcamos. Por su parte, la canciller de Colombia reconoció que llegar hasta este punto también es responsabilidad del gobierno. Este atentado es un llamado a nuestras responsabilidades. Nos compromete a trabajar incansablemente por corregir nuestros errores. Los obispos también expresaron su consternación y rechazo ante el atentado.
condenaron toda forma de violencia, en particular aquella que busca sembrar el caos o eliminar al contradictor político. El joven señalado como presunto autor material del hecho, quien también resultó herido durante la persecución, será imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. De acuerdo a lo dispuesto por un juez, permanecerá en un centro de reclusión para menores. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Ahora llevamos nuestra atención a Tierra Santa, donde la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás persiste por el lado de Israel con la estrategia de incesantes ofensivas militares para bloquear ayuda humanitaria y por el lado de Hamás mantener cautivos a rehenes por más de 600 días. Le contamos lo último. Este es el momento en que el barco Flotilla de la Libertad es intervenido por el ejército israelí, mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza esta mañana. Ahora mismo están interfiriendo nuestras comunicaciones. Dicen cosas al azar solo para interferirlas. Lo hacen para que no podamos recibir ayuda. Los activistas también protestaban contra el bloqueo y la conducta de Israel en la guerra. Denunciaron haber sido secuestrados por las fuerzas israelíes. Dijeron que querían interceptarnos con mucha calma, pero esto no es lo que está pasando. La activista ambientalista Greta Thunberg lanzó una alarma. Insto a todos mis amigos, familiares y compañeros a que presionen al gobierno sueco para que me liberen y a los demás lo antes posible. El gobierno de Israel calificó el viaje como una maniobra de relaciones públicas. La llamó yate selfie de las celebridades. Notificó que llegaron sanos y salvos a las costas de Israel. Indicaron que la ayuda sería entregada a Gaza a través de los canales establecidos. El domingo último, los ataques israelíes mataron al menos a 12 personas e hirieron a otras cuando se dirigían a 2 puntos de distribución de ayuda en la franja, informaron funcionarios sanitarios palestinos. El barco nos disparó y los soldados también. No pudimos salir. Dicen que la zona es segura de 6 a 6. Mientras sea segura, ¿por qué nos disparan? Nos hacen avanzar sin disparar ni una sola bala. Y cuando llegamos a la ayuda, ¿empiezan a dispararnos? ¿Por qué? ¿Por qué tanta injusticia? El ejército israelí afirmó haber realizado disparos de advertencia contra sospechosos que se acercaban y que ignoraron las advertencias de alejarse. Israel y Estados Unidos acusan al grupo militante Hamás de robar ayuda, mientras que la ONU niega un sistemático desvío de la misma. Mientras, el 7 de junio último, Israel anunció haber recuperado el cuerpo de Natapon Pinta, un rehén tailandés secuestrado en Gaza en el asalto de octubre de 2023. Familiares de los aún cautivos en Gaza exigen que el gobierno de Israel ponga fin a la guerra y firme un acuerdo para devolver a los secuestrados. Y en el año de la esperanza, el domingo último, la celebración de Pentecostés coincidió con el jubileo de los movimientos, las asociaciones y las nuevas comunidades. Escuchemos los importantes llamados del Papa León. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. El Papa León XIV continúa con la celebración de los eventos jubilares, donde millones de peregrinos visitarán la ciudad eterna a lo largo del año. El jubileo de los movimientos, asociaciones y nuevas comunidades comenzó el 7 de junio con el paso de los peregrinos por la Puerta Santa. Salesianos, focolares, miembros de Acción Católica, neocatecúmenos y representantes de la comunidad de Sant'Egidio, entre otros, se reunieron en la Plaza de San Pedro para celebrar la vigilia de Pentecostés junto al Papa. Durante su saludo desde el Papamóvil, una escena conmovió a los presentes. El pontífice impartió la bendición a una niña con discapacidad. El Papa expresó su deseo de que el Espíritu Santo acompañe a los movimientos de la Iglesia y enriquezca su misión evangelizadora. León subrayó que la tarea de estas agrupaciones es la de buscar la unidad en la diversidad. Non molte missioni, ma un'unica missione. No muchas misiones, sino una sola misión. No introvertidos y conflictivos, sino extrovertidos y luminosos.
Esta plaza de San Pedro, que es como un abrazo abierto y acogedor, expresa magníficamente la comunión de la Iglesia, experimentada por cada uno de ustedes en las diferentes experiencias asociativas y comunitarias, muchas de las cuales representan los frutos del Concilio Vaticano II. Rappresentano frutti del Concilio Vaticano II. El 8 de junio, el Papa celebró Pentecostés en la Plaza de San Pedro. Ese día se cumplió el primer mes desde que León XIV inició su tarea al frente de la Iglesia Católica. En su homilía, el pontífice explicó que el resultado de la presencia del Espíritu Santo es la apertura y que esta es una necesidad muy grande en la actualidad. Y esta presencia del Señor disuelve nuestra dureza, nuestro aislamiento, nuestro egoísmo, los miedos que nos bloquean, el narcisismo que nos hace gravitar solo en torno a nosotros mismos. Es triste observar cómo en un mundo en el que se multiplican las oportunidades para socializar, corremos el riesgo de estar paradójicamente más solos, siempre conectados pero incapaces de crear redes, siempre inmersos en la multitud, pero permaneciendo como viajeros desorientados y solitarios. El Santo Padre añadió que el Espíritu también transforma las relaciones entre las personas, eliminando aquellos peligros más ocultos que las contaminan, como los malentendidos, los prejuicios y las instrumentalizaciones. También pienso con mucho dolor en aquellos casos en los que una relación se ve afectada por el deseo de dominar al otro, una actitud que a menudo desemboca en violencia, como lamentablemente demuestran los numerosos y recientes casos de feminicidio. Al concluir la celebración, el Papa rezó el Regina Coeli y no pudo ocultar su emoción tras impartir la bendición a los fieles. Este 9 de junio, el Vaticano celebró el jubileo de la Santa Sede. Desde la mañana, los participantes asistieron a una meditación en presencia del Papa y a la misa presidida por el Santo Padre en la Basílica de San Pedro. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Este domingo en Pentecostés, el Papa León XIV pidió que el Espíritu Santo abra caminos de reconciliación en las guerras, ilumine a los gobernantes y les dé el valor de realizar gestos de disensión y diálogo. Su llamado a la paz se da pocos días después de su conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que le pidió un gesto que favorezca la paz en Ucrania. Aquí lo último sobre esta guerra. Jóvenes ucranianos fueron liberados este lunes en un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Algunos, llenos de emoción y al borde del llanto, se comunicaron con sus familiares. Sí, estoy en casa. Estoy en Ucrania, mamá. ¡Hurra! Este acuerdo incluía soldados y civiles entre los 18 y 25 años. Mientras tanto, en Bielorrusia, un grupo de jóvenes militares rusos abordó un autobús. Todos gritaron: "Estamos en casa". Es muy difícil transmitir lo que hay dentro de mí ahora, pero ahora estoy muy feliz, orgulloso y agradecido a todos los que participaron en este proceso, en el intercambio y en nuestro regreso a casa. El intercambio, resultado de las conversaciones de paz en Estambul, Turquía, el pasado 2 de junio, es una muestra significativa de cooperación en medio de los esfuerzos fallidos para un alto al fuego. Las autoridades de ambos países no proporcionaron cifra exacta de los liberados. En declaraciones a Vatican News, el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, señaló que el viernes 6 de junio compartió con el Papa la esperanza y el dolor de Ucrania. Enfatizó que fue un encuentro muy consolador y que el Papa considera la oración como el arma más poderosa de todas. Al parecer continúa la guerra por parte de la ONU y sus agencias, en este caso la OMS, contra lo que hasta hace no mucho era el sentido común que todos compartíamos. Estamos hablando en este caso del embarazo adolescente y parece que la OMS no piensa que los jóvenes son dignos de nada mejor que anticonceptivos y aborto. Para saber más al respecto de estas líneas guías que acaba de publicar la OMS, estamos con Luca Volonté, que nos habla desde Saronno, Italia. Luca, bienvenido al programa. Buenas tardes a todos. Luca, pues háblanos de estas líneas guías que acaba de publicar la OMS. Sí, increíble. En las últimas semanas han sido publicadas estas líneas guía para promover la anticoncepción permanente en los adolescentes de los países con mayores dificultades económicas, digamos pobres.
Y lo más sorprendente de esto es que las ha publicado la Organización Mundial de la Salud, que debería más bien ocuparse de la salud tanto de los jóvenes como de los adultos. En cambio, en el caso de los pobres, tiene más bien esta idea malthusiana. Eliminemos a los pobres porque no estarán en condiciones de vivir en un mundo de ricos, los cuales, lamentablemente, son los financiadores de la OMS en estos momentos, mayoritarios. Bill Gates, George Soros y la Unión Europea, la China. Todos estos países o continentes o privados que tienen como objetivo no desarrollar o contribuir al desarrollo de las naciones más pobres, sino que en este caso apuntan a destruir su futuro, porque anticoncepción y aborto quiere decir matar, específicamente, el futuro de los países en vías de desarrollo. Al parecer, en la mesa de las Naciones Unidas y sus patrocinadores no hay lugar para la juventud, entre comillas, pobre del planeta. Sí, esta es la cosa verdaderamente gravísima, porque estas líneas guía, que son un documento de 112 páginas, piden a los líderes políticos, a los líderes religiosos, a las organizaciones sociales de cada uno de estos países que promuevan esta anticoncepción, además del aborto, desde los 5 años hasta los 30 años. Está para evitar, esta sería la excusa, que se den partos por parte de adolescentes. Por lo tanto, para evitar que esto pueda darse, no se consiente, no se alienta, no se promueve la educación religiosa, la educación familiar o la educación escolar, que incluye la abstinencia, por ejemplo, el método más seguro para no estar encinta, sino que se promueven, en cambio, todos estos instrumentos químicos abortivos, desde las píldoras abortivas a los profilácticos, que deseducan a los jóvenes, además de tener un alto riesgo de falla, y ante esto, la única propuesta de la OMS es asesinar al niño en el vientre de la muchacha. Esto en breve es el desastre educativo y también económico al cual la OMS quiere someter a los países en vías de desarrollo. Una alternativa ante todo esto, obviamente, es que los países salgan de la OMS o también dentro de la OMS, que se organicen como están haciendo los Estados Unidos y otras decenas de países a través de la Declaración de Ginebra, firmada hace 5 años, que es un instrumento que reúne a diversos gobiernos para rechazar estas locuras que arruinan y matan a las generaciones de los países en vías de desarrollo, los cuales son, al fin de cuentas, la mayoría de los países. Hace tiempo que la ONU y sus agencias han sido capturadas por unas ideologías bastante destructivas y es importante estar al tanto de esto. Luca Volonté, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y al volver, el pontífice recibe en el Vaticano al presidente Javier Milei durante el fin de semana y le confirma que visitará Argentina. Además, desde España veremos la multitudinaria procesión de la amada Virgen del Rocío. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El presidente de Argentina, Javier Milei, es el tercer presidente latinoamericano recibido por el Papa León. El encuentro celebrado este fin de semana fue parte de una gira del gobernante argentino por Europa e Israel. Milei recibió una buena noticia del Santo Padre para su nación. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. El Papa León XIV recibió el pasado sábado 7 de junio en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en una audiencia que duró 45 minutos. El Vaticano señaló que se abordaron cuestiones de interés común como la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social. Además, dialogaron sobre algunos temas de carácter sociopolítico regional e internacional, prestando especial atención a los conflictos en curso y destacando la importancia de un compromiso urgente en favor de la paz, según indicó la Santa Sede. Milei estuvo acompañado por Manuel Adorni, el canciller Gerardo Weinstein, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el embajador argentino ante la Santa Sede Luis Beltramino. Durante el tradicional intercambio de obsequios, Milei entregó un poncho de vicuña elaborado por artesanos de la provincia de Catamarca. También le regaló al Papa 2 libros de Jesús Huerta de Soto, economista español, considerado un referente del anarcocapitalismo. El Santo Padre recibió también en audiencia privada al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva,
Durante el encuentro, el arzobispo compartió con el pontífice la realidad de la Iglesia porteña y los desafíos pastorales de Buenos Aires. Al mismo tiempo, acercó el afecto de la comunidad arquidiocesana y el compromiso en la oración en su nuevo ministerio. Monseñor García Cuerva permanecerá en Roma dedicado a su tarea en el dicasterio de los obispos hasta el próximo jueves 12 de junio. Manuel Adorni, vocero presidencial y secretario de Prensa y Comunicación de Medios en la República Argentina, escribió en su cuenta de X que el Papa León XIV le confirmó al presidente Javier Milei su visita a la República Argentina. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. A un mes del pontificado del Papa León les presento esta entrevista sobre un libro que profundiza sobre su perfil para el gobierno de la Iglesia. León XIV, el primer papa estadounidense, es el nuevo libro de Matthew Bunson, vicepresidente y director editorial de WTN Noticias, y está con nosotros para hablarnos de este nuevo libro. Matthew, bienvenido al programa. Encantado de estar con ustedes. Así es que, Matthew, cuéntanos, tú estuviste ahí cubriendo el Interregnum y también el Cónclave y entrevistaste a muchas personas, por lo tanto, también como historiador estás muy preparado para escribir este libro que ha salido también rápidamente. Bueno, tuve mucha suerte porque en 2005 y luego en 2013 realicé biografías similares del Papa Benedicto XVI y por supuesto del Papa Francisco. Así que básicamente tenía una idea de lo que se requiere para un libro como este. Sin duda, Robert Francis Prevost, ahora el Papa León XIV, plantea un conjunto de desafíos muy interesantes en términos de investigación, pero entendimos muy bien desde el principio lo que queríamos hacer: crear, como indica el título, un retrato para presentar a los lectores y oyentes de todo el mundo a este nuevo Santo Padre, analizando su vida, pero también las influencias que lo formaron y que lo convirtió en alguien que la gran mayoría de los miembros del Colegio Cardenalicio que votaron en el cónclave, que los motivó a querer que fuera papa, que los atrajo hacia él. Y luego ofrecer una evaluación basada en lo que conocemos de sus antecedentes, pero también en lo que ha dicho desde su elección, de hacia dónde creemos que llevará a la Iglesia. Así que esto, como dije, es un retrato y queremos que se vea exactamente de esa manera. ¿Cuáles son algunos de los rasgos característicos o importantes que encontrarán las personas en este libro? Sí, como decía, parte de ello es comprender el contexto de su vida. Creció, por supuesto, en el Medio Oeste, en Chicago, pero aún más importante, creció en una familia de profunda fe. Resulta sorprendente en muchos sentidos lo aparentemente normal que era su vida familiar, y sin embargo su fe fue profundamente moldeada por sus padres, por el hecho de que vivían la fe. Realmente desarrollaron la fe en todos sus hijos, sus 3 hijos varones, y luego también la influencia de la tradición agustiniana, la rica tradición de Agustín de Hipona, el gran doctor de la Iglesia, y luego las influencias que no podemos subestimar, lo importante que fue para él haber pasado tantos años en las misiones y luego como obispo en Perú. Ama al Perú, es obvio, y todo lo que él mismo cuenta de sus propias experiencias, el hecho de que el mismo día que salió de la logia de la Basílica de San Pedro, hablaba italiano, ciertamente hablaba latín, pero dirigió palabras a su antigua diócesis de Chiclayo, en Perú. Esas son algunas de sus influencias, pero luego lo que ha hecho con esas influencias me parece realmente sorprendente, notable. El hecho de que llevó esa experiencia de fe, de las misiones, a su época como superior de la orden agustiniana y captó la atención del Papa Francisco, quien, por supuesto, lo trajo a Roma para dirigir uno de los organismos más importantes del Vaticano, el Dicasterio de los Obispos, y luego, en muy poco tiempo, lo creó cardenal. Así que es alguien que trae todos estos elementos de su vasta experiencia como misionero, sacerdote, obispo, cardenal, pero especialmente como verdadero hijo, como él mismo dice, de Agustín. Así que viendo hacia adelante, ¿qué nos permites, qué puedes como que avisorar del pontificado de León XIV considerando todas estas características? Creo que el primer y más importante indicador que hemos recibido del Papa León XIII son literalmente sus primeras palabras el día de su elección, el 8 de mayo. La paz sea con vosotros. Pero no se trataba simplemente de esa frase idealizada. Es muy específica, es la paz de Cristo resucitado. Y en su propio lema episcopal, In illo uno unum, en Cristo somos uno, está claramente preocupado por la unidad, por unir a todos en el mundo, pero también por la unidad en la vida de la Iglesia. Por eso creo que ha sido tan claro al incorporar estas grandes tradiciones papales, primero en su forma de vestir, en cómo cita a los papas más recientes, Francisco, por supuesto,
pero también Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI y el Concilio Vaticano II, y luego incorporando referencias y hermosas citas de los padres de la Iglesia. Todo esto tiene como propósito construir puentes. El pontífice tiene un importante papel de construir puentes, y creo que una de las cosas que él como papa quiere hacer es tender esos puentes a nivel mundial, pero también dentro de la Iglesia, que a veces, como sabes, parece estar algo dividida en muchos ámbitos. Creo que quiere unir a todos, pero anclados firmemente en Cristo resucitado y en su paz, como dijo el propio Agustín. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Quiere que todos conozcan la paz, que solo se encuentra en Cristo resucitado. Así es que León XIV, el primer papa estadounidense, el nuevo libro de Matthew Bunson. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Es un gran privilegio estar contigo, de verdad que lo es. Que Dios te bendiga. Nos despedimos viendo el inicio de la peregrinación de la Virgen de Rocío en Sevilla, España. Una multitudinaria procesión la acompañó hasta su santuario este mes. Hasta mañana. Sangre de la alianza nueva y eterna. El cuerpo de Cristo.